Versículo 103 al 106. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 103 al 106. Bendito sea Dios. Damos todo el honor, la honra y la gloria a Dios siempre, porque a Él le place que estemos sirviéndole y predicando su palabra. ¿Cuántos encontraron el Salmo 119? Versículo 103 hasta el 106. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra nos dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. El versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Cómo dice el 107 que usted tiene ahí? ¿Cómo dice el 107? Afligido en gran manera. ¿Y cómo dice después? Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Bendito sea Dios. Dele una ofrenda y aplauso a Dios. Voy a hablarle bajo el tema los pasos del cristiano. Por eso yo le pregunté que qué pasos ha dado. Es necesario darnos cuenta qué pasos estamos dando, si estamos parados en un solo lugar, si estamos caminando hacia adelante, o ha dado un paso al costado o un paso hacia atrás. Usted sabe cómo está. Los pasos del cristiano. Bendito sea el nombre de Cristo. Para hablar de cristianos, debemos de saber quiénes son los cristianos o cuáles son los verdaderos y auténticos cristianos. Porque el verdadero y auténtico cristiano es el que se va a ir con Cristo el día que Él venga. Ese es el que se va a ir con Cristo, el que sea un verdadero y auténtico cristiano delante de Dios. Aleluya. Y para eso quiero llevarlo a algo importante, que nosotros como personas, como iglesia, necesitamos dar frutos. Escuche esto, dar frutos. Para eso quiero que vaya al libro de Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Yo voy a hacer lo más breve que pueda hoy, pero necesito hoy que entendamos esta palabra que Dios nos da hoy. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Vamos a leer otra riqueza espiritual que nos da la Sagrada Escritura. ¿Alguien lo encontró? Dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice el 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y todo, escuche esto, todo árbol que no da buen fruto, dígalo conmigo fuerte, es cortado y echado en el fuego. El versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Bendita sea la palabra de Dios, hermano. Denle un aplauso al Señor. Déselo fuerte, aplauda fuerte a Dios. Yo siempre digo
que ser cristiano no solamente es asistir a la iglesia. Ser cristiano es cuando nosotros aprendemos a poner en práctica la palabra del Señor. Y voy a contarle algo, y ojalá no lo voy a andar contando a nadie. Pero los cristianos son los más odiados por el mundo. Los cristianos son los más odiados por el mundo. No es necesario que usted me venga a decir cómo aman la iglesia en este lugar. No es necesario que usted venga y me diga, mire que pasa esto y pasa lo otro, como dijo el profeta Eliseo. No, ya lo sé. ¿Sabe por qué? Porque alguien que da buen fruto es alguien que va a ser apedreado. Y necesitamos entender unas cosas. ¿Por qué tenemos que dar fruto o cuál es el fruto que nosotros necesitamos dar? Es que dice la palabra del Señor, hermano, que amemos a nuestros enemigos. De repente podemos pensar que ¿quiénes son nuestros enemigos? Si somos cristianos no debemos de tener enemigos. Le cuento una cosa, el cristiano es el que más enemigos tiene. Es el que más enemigos tiene. Y quizás diga usted, pero no es así. Entonces le pregunto yo una cosa, ¿por qué es criticado? ¿Por qué es señalado? ¿Por qué es marcado por alguien? Porque yo le voy a decir algo. El hombre de Dios siempre va a ser apedreado, siempre va a recibir dardos del enemigo, siempre va a recibir dardos fuertes, dardos pequeños, pero nunca va a dejar de recibir dardos. ¿A qué quiero llevarlo yo? De que aunque nosotros nos vuelen dardos, aunque nosotros el enemigo nos quiera golpear, aunque nosotros el enemigo quiera detenernos, ¿sabe qué? El enemigo no va a poder. Amén, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros entendemos estas cosas, que vamos a dar fruto, el primer fruto que el diablo quiere, hermano, que uno resalte, son los frutos viejos que había. Pero cuando nosotros vivimos la palabra del Señor, el diablo puede hablar lo que quiera. El diablo puede señalarlo como quiera. ¿Sabe qué? La iglesia puede ser señalada como quiera. Pero nosotros hemos aprendido a orar por nuestros enemigos. Amén, aleluya. La Biblia dice que Jesús, hermano, Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué recompensa van a tener si ustedes aman a los que los aman? Miren qué cosa. ¿Qué recompensa vamos a tener si amamos a los que nos aman? No vamos a tener ninguna recompensa. Pero si aprendemos a amar a los que nos odian, vamos a obtener respuestas y tesoros allá en el cielo. Aleluya. Entonces nosotros necesitamos entender que uno de los frutos que necesitamos tener en nuestra vida es que tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Aquellos que hablan bonito de usted, que hablan bonito de mí y que dicen en esta iglesia pasa esto y lo otro. Esas personas, hermanos, son nuestros enemigos. Escúcheme esto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Son personas usadas por el diablo. Son personas usadas porque el diablo pone palabras en su boca para lanzarlas en contra de la iglesia. Pero quiero decirle algo, aunque usen la boca de ellos, ¿sabe qué? Todo tiene su tiempo. Y va a llegar un tiempo donde tienen que callarse la boca. Aleluya, gloria a Dios. Viene un tiempo donde tienen que callarse la boca. Vienen tiempos que viviremos como en los tiempos de Daniel. Que Daniel, hermano, el rey lo quiso matar. Los metió, hermano, a un pozo de los leones. Dice la Biblia que el ángel de Jehová le cerró la boca a los leones. Venimos tiempos como Daniel, quizás esté en medio de una fosa de leones, pero ¿sabe qué? El ángel de Jehová le cierra la boca a los leones. Aleluya. Los leones tienen que callar la boca. Bendito sea Dios. Amén, así es. Y es allí donde todos podrán ver a esta persona yo le hago muchas cosas, pero me sigue amando. Y esto no es fácil. Esto no es fácil. Y voy a contarle algo que un predicador famoso contó.
Dice que él estaba predicando, una vez estaba bien ungido predicando, hermano, y en una de esas se pone a hablar de la suegra. Yo no sé si usted ama a su suegra, yo amo a mi suegra, la amo muchísimo. Y quiero que entendamos una cosa. Habló tanto de la suegra que se levantó una señora enojada y le dijo: ¿por qué tiene que hablar tan mal de la suegra? Pues el predicador tranquilo le dijo: si fueran tan buenas, ¿por qué Jesús no tuvo una? Jesús no tuvo una suegra y la hizo que retrocediera. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que va a haber momentos donde la persona que tú menos esperes se va a levantar contra ti. Pero oíle Dios, como dijo Elías, que en cuya presencia estoy, que todo lo que esté en contra tuya va a llegar un tiempo que va a retroceder. Amén. Va a llegar un tiempo que va a retroceder. ¿Sabes qué puedo ver en el ámbito espiritual? Que el diablo ha mandado dardos que te han convertido en carga y las cargas no te dejan avanzar. Y es necesario que nosotros aprendamos estas cosas. Vamos a dar frutos. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando levanta a alguien, lo levanta porque es una persona inteligente. ¿Alguien será inteligente aquí? Amén. ¿Alguien es inteligente aquí, hermano? Amén. Mire, David dijo, lo dijo David: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, dijo, he aborrecido todo camino de mentira. El inteligente deja de andar mintiendo. El inteligente se aparta de todas las cosas y pone en práctica la palabra del Señor. Ahora, Dios llama a sus discípulos. Y quiero que entendamos una cosa: los discípulos no eran grandes cosas, hermano. Eran personas igual que usted, igual que yo. Eran hombres. Pedro era un pescador. Mateo era un recaudador de impuestos. Lucas sí era un doctor. Los demás hermanos tenían una profesión que de repente para nosotros no es muy importante. Mas sin embargo, había un llamado de parte de Dios para ellos. ¿Qué quiero dar a entender yo? De que cuando Dios llama a una persona, no la llama por lo que es, no, la llama por lo malo que es. Porque cuando la persona es mala, Dios la convierte en persona buena. Y cuando la persona se convierte en persona buena, la obra de Dios comienza a verse en el hombre. Ningún hombre es bueno, todos los hombres son malos. Jesús, siendo hombre, dijo: ¿por qué me llamas bueno? Uno solo hay bueno, mi Padre que está en el cielo. Aleluya. Porque solo Dios trae misericordia, solo Dios ayuda al hombre a levantarse. ¿Alguien me está escuchando aquí? Aleluya, gloria a Bendito Dios. sea Dios, alabe a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios es bueno, ¿verdad que sí? ¿Verdad que Dios es bueno? Ahora, quiero que vaya al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Libro de los Hechos. Esta es una palabra muy importante que Dios nos da hoy. Y nosotros tenemos que entender quiénes somos, para qué Dios nos ha llamado, y que entendamos qué es lo que debemos hacer. ¿Encontró el libro de los Hechos? Capítulo 11, versículo 26. Dice la palabra del Señor: y se congregaron allí todo un año. ¿Dónde? ¿Está leyendo conmigo? Y se congregaron allí todo un año. ¿Dónde? Con la iglesia. Y enseñaron ¿a quién? A mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿A dónde? En Antioquía. Diga conmigo: yo, no con ánimo, vamos, yo soy una persona con visión de Dios. Con visión de Dios. Dígalo más fuerte: yo soy una persona con visión de Dios. Con visión de Dios. Ahora, ¿por qué? Yo meditaba y cuando Dios me da esta palabra, yo me ponía a pensar. Y yo hago un paréntesis donde dice: y se congregaron allí. Allí hay un paréntesis. Y encierro todo un año con la iglesia.
en paréntesis, la cierro así. Ojalá me pueda entender. ¿Qué puede pasar en todo un año congregándose? ¿Qué puede pasar si los 365 días buscamos a Dios? ¿Qué puede pasar? Yo te aseguro que si buscáramos a Dios los 365 días del año, comenzaremos a ver cosas muy fuertes de parte de Dios. Muy fuertes de parte de Dios. Tuvieron un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Preguntémonos, ¿cómo nos dicen a nosotros? Yo le voy a decir una cosa. A mí me llama mucho la atención algo. Voy a empezar de atrás para adelante en este mensaje que tengo. Porque en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 46 en adelante, hasta el 56 en adelante, habla de un hombre llamado Esteban. Un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de la unción de Dios, un hombre que fue escogido para el servicio de Dios, un hombre que estaba totalmente consagrado a Dios. Se llama Esteban. Pero el concilio, los sacerdotes, los doctores de la ley, actuaban en contra de la iglesia y toman la decisión de agarrar a Esteban. Lo acusaron injustamente, lo apedrearon hasta que lo mataron. Y Pablo, que en ese tiempo se llama Saulo, estaba allí. Porque hasta ese momento Pablo todavía no era cristiano. Se llamaba Saulo de Tarso. Dice la Biblia que Saulo contempló la ropa de Esteban y le cayó a sus pies. En ese momento hubo una persecución tan fuerte. Escúchenme esto, porque esto es muy fuerte, hermanos, y esto es algo que al observarlo espiritualmente causa dolor y causa tristeza. De allí surge una persecución para los cristianos, y todos los cristianos fueron dispersos o dispersados. Entonces, ¿qué sucede? Tuvieron todo un año dispersados. Y unos, le voy a mencionar esto, unos se fueron a Fenicia, otros se fueron a Chipre y otros se fueron a Antioquía. ¿Y por qué solo se resaltan las cosas en Antioquía? Eso es lo que a mí me pone a pensar. ¿Por qué solo en Antioquía detectan que son los discípulos y que allí ellos les dicen cristianos? Esa es la gran pregunta de hoy. Y aquí le voy a decir algo. Antioquía significa Antiogeía, que desciende de Antiochus. Y para que me entienda y lo traiga a lo buen catracho, y le voy a decir esto para que me entienda: anteojos. ¿Para qué sirven los anteojos? ¿Para qué sirven los anteojos? Entonces, Antioquía depende de allí. Y eso es espiritual. Antiochos. Solo en Antioquía, en un año, detectaron que eran los discípulos. En Fenicia y en Chipre no pasó nada. Porque el que usa anteojos ve más allá de lo que puede ver lo normal. Espiritualmente en Antioquía
o Antíochus, la gente de Antioquía podía ver algo más. ¿Me está escuchando? La gente de Antioquía pudo detectar algo más en el Espíritu. La iglesia de Antioquía logró detectar algo más. ¿Usted me está escuchando? Amén. Es que tenemos que entender una cosa, que el hombre de Dios, el cristiano, el auténtico cristiano delante de Dios, este va a detectar cosas nuevas. Amén, aleluya. Va a detectar cosas que su ojo natural no las puede ver, pero sí la va a poder ver su ojo espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Todos sabemos la Biblia que dice que vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Pero tenemos que entender una cosa, necesitamos estar en el lugar correcto. Aleluya. Necesitamos estar en el lugar donde se adora a Dios. Amén. Necesitamos estar, hermanos, donde hay un pueblo que adora, que exalta a Aleluya. Dios de todo corazón. Necesitamos entender esto. Gloria a Dios, aleluya. Y en términos de un año ellos detectan eso. Los fenicios no lo detectaron. En Chipre no lo detectaron. ¿Por dónde han andado varios de ustedes y nadie se da cuenta que son cristianos? ¿Por dónde han estado ustedes y lo que han recibido solo son bofetadas y golpes de parte del diablo? ¿Por dónde han andado y el diablo lo que ha querido es marcarlos? Yo te digo algo, el diablo quiere marcarte con dardos, pero Cristo te marcó con su Espíritu Amén, Santo de así Dios. es, aleluya. Estas palabras que Dios está dando hoy, que el diablo se levante en contra tuya. ¿Sabes qué? El diablo no va a poder marcarte porque tú ya estás marcado por la sangre del Cordero. Amén. La Biblia dice, hermano, que el que tenga el sello del Espíritu Santo, nadie lo va a poder tocar. Amén. Nadie lo va a poder dañar. ¿Usted me está escuchando hoy? Amén. Y eso necesitamos entender nosotros, que eso es lo que pasa cuando alguien detecta que hay algo más en Dios. Y mire estas cosas. Retrocedamos un poco al versículo 22. Vamos a ver algo importante allí. Versículo 22 de Hechos capítulo 11. ¿Lo encontró? Mira lo que dice aquí. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de quién? De la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y enviaron ¿a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio, ¿qué vio? La gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bendito sea Dios, hermano. Bendito sea Dios. Mire, cuando alguien sabe que en un lugar pasa algo de Dios, alguien se comienza a mover. Bernabé fue enviado, pero escúcheme esto: la iglesia de Jerusalén podía haber mandado a cualquiera, pero ¿por qué manda a Bernabé? ¿Por qué puede mandar a Bernabé? ¿Sabe por qué? Porque Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y a él lo enviaron. ¿Y por qué Bernabé llegó y vio la gracia de Dios? Una, se regocijó, o sea, se gozó. Dos, los exhortó a todos. La exhortación no es porque se odia a alguien, la exhortación es porque se ama a alguien. La exhortación es para orientar y para corregir a alguien. La Biblia dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina, lo corrige, como el padre al hijo a quien ama. Y es necesario que nosotros entendamos esto. La otra cosa es que Bernabé, aparte de ser lleno del Espíritu Santo, viene de una descendencia de profeta.
que pasaban en Antioquía. Solo un profeta de Dios logra entender y captar y detectar lo que Dios puede hacer en una ciudad. Entonces Bernabé lo que detecta es que ahí había gracia del Espíritu Santo. Ahí había unción del Espíritu Santo. Pero antes de cualquier otra cosa, Él nos exhorta y le dice que con corazón sincero, con corazón íntegro, permanezcan fieles a Dios. Ahora, quiero que me entienda algo. ¿Por qué la exhortación si están llenos de la unción de Dios? ¿Por qué la exhortación si son gente de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el hombre, si no es exhortado, si no es corregido, si no es orientado, se desenfrena. Dice la Biblia que un pueblo sin profecía se desenfrena. Y el hombre o la mujer que se desenfrena puede perder el control. Amén. Y cuando pierde el control, va a comenzar a decir, no, es que Dios me usa y yo hago tantas cosas. Comienza un ego en el hombre. Comienza una grandeza en el hombre. Comienza una vanagloria en el hombre que piensa que con los dones son suficientes. No, mi hermano, los dones no te van a salvar. Los dones no te van a llevar a nada, pero sí te van a llevar a usarte. Y es necesario que entendamos de que, hermano, cada hombre y mujer de Dios que Dios levanta es porque Dios le va a dar cosas importantes en el espíritu. Hay dones de Dios en la iglesia, yo sé que los están. Hay dones de Dios, yo sé que están, pero que necesitan ser despertados. Que necesita que alguien se dé cuenta que es sellado, que es ungido por la unción del Espíritu Santo de Dios. Usted no me escucha todavía. Hoy estoy hablándole a la iglesia que Dios levantó. Estoy hablándole a la iglesia que Dios levantó un día, que la rescató, que la restauró. Usted me está escuchando hoy. Usted no es cualquier cosa. Usted está en el lugar correcto. Usted está en un lugar donde se adora a Dios, ¿verdad que sí? Entonces necesitamos entender una cosa y pedirle a Dios que bote las escamas de nuestros ojos y decirle que nos ponga los anteojos espirituales para que podamos ver y detectar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien me está escuchando aquí? Amén. Alabe a Dios. Le voy a contar esto como un testimonio y como base a lo que estoy hablándole, porque a mí no me gusta contar lo que Dios me da o los momentos espiritualmente que he vivido. Pero uno de los momentos espirituales más fuertes que yo he vivido en mi vida fue con un hombre de trayectoria en el ámbito espiritual. Aquel hombre no me dijo otras palabras, sino que me dijo, cuide lo que Dios le ha dado y séale fiel a Dios y use lo que Dios le ha dado, porque Dios lo va a usar grandemente. ¿Por qué yo le digo esto? Porque ¿sabe qué? Lo importante no es ser usado por Dios. Lo importante es que aprendamos a permanecer y cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado algo importante? No me diga que no. A unos les ha dado cosas materiales, a otros les ha abierto puertas, a otros Dios les ha dado palabras proféticas, a otros Dios los ha usado de una y otra forma, pero Dios los ha usado. Y Dios ha repartido, porque dice la Biblia que los dones son irrevocables. Pero necesitamos cuidar lo que hacemos para Dios. Miren qué importante esto, que aún desde el que vale es necesario cuidar el servicio que le da a Dios. ¿Por qué cuidar? Porque va a haber un momento donde usted diga, ya no quiero seguir barriendo, ya no quiero seguir haciendo esto. Pablo dijo, lo que yo no quiero, eso hago. Entonces, ¿qué necesitamos entender, hermano? De que lo que nosotros hacemos no lo estamos haciendo para el hombre, lo estamos haciendo para el Señor. Amén. Y cuando la iglesia comienza a detectar esto, ¿sabe qué? Será una iglesia que verá grandes visiones de Dios. ¿Alguien me está escuchando aquí? Amén. Verá grandes visiones de Dios. Entonces, es necesario
que entendamos estas cosas. Bernabé detecta que lo único que puede decirles es que sean fieles a Dios. Que le sean fieles a Dios. Ahora bien, pregúntese, ¿de qué desciende usted? Su descendencia, quizás haya tenido familias que son cristianos, quizás tiene familiares muy cercanos que le sirven a Dios, y quizás de ahí depende usted. Bernabé desciende de una familia profética. ¿De dónde depende usted? Una depende de Dios, sí, pero tenemos un lugar de donde salimos, que posiblemente le toque como me tocó a mí, salir de un lugar donde no se hablaba de Dios, se hablaba de religión. Salir de un lugar donde el ser cristiano era un problema, era un pecado. Y posiblemente vivamos una situación como esta. Ahora, lo que sí sé, que aún hubo alguien que estuvo orando por mí. Lo que sí sé, que hay alguien que está orando por usted. Y cuando hay alguien que está orando por otra persona, yo le digo algo: grandes impactos van a haber. Grandes resultados van a haber de parte del Dios del cielo. Si no se ha dormido, alabe a Dios. Bendito sea Dios. Ahora bien, usted y yo somos la iglesia de esta generación. La iglesia de esta generación. Y por un momento piense, ¿cuánto tiempo tiene de servirle a Dios? ¿Cuánto tiempo tiene de adorar a Dios? ¿Cuánto tiempo tiene de que conoció a Cristo? ¿Qué pasos ha dado? ¿O cree que está estancado? Si cree que está estancado, avance. No se quede donde está. Si cree que ha avanzado, gloria a Dios. Pero no sea conformista, siga avanzando. Ahora, ¿cuáles son los pasos suyos? ¿Cuáles son los pasos suyos? Necesitamos nosotros entender una cosa. El salmista David encontró deleite en las palabras de Dios. Las encontró con un sabor a miel en la boca de él. Los mandamientos los tomó y dijo: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Nadie puede ser sabio en su propia opinión, sino que toda la sabiduría viene de Dios. La Biblia dice que el hombre no puede recibir nada si no es dado de Dios. Y todo lo que el hombre recibe viene de Dios. Y también él entendió una cosa: que por tanto había adquirido inteligencia, se dio cuenta que era necesario aborrecer el camino de la mentira. ¿Cuál es el camino de la mentira? Que quizás no querramos ver la verdadera realidad. Porque hay gente, escúcheme esto, hay gente que se hace llamar cristiano, pero la realidad de las cosas que todavía no son cristianos. Si en Antioquía tardaron un año para detectar que eran cristianos, ¿qué pasaría con una persona que se congrega de vez en cuando en la iglesia? ¿Qué pasará allí? Yo le voy a decir algo. Necesitamos ver la realidad de nuestra vida. La Biblia dice, hermano, que al monte santo de Jehová solo va a subir el que esté limpio de manos y el que esté puro de corazón. El que no elevó su corazón a cosas vanas. Y el 105 dice él:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ahora, ¿cuál es la palabra de hoy para nosotros? Los pasos. Y para esto voy a decirle que me ponga de pie. Pero quiero decirle algo acerca de los pasos. ¿Cómo da sus pasos usted? ¿Cuáles son los pasos que usted ha dado? Es necesario que entendamos una cosa. Dios a todos nosotros nos dio manos, nos dio pies, nos dio ojos, nos dio nariz, nos dio mente, nos dio todo. Y nosotros somos personas que razonamos. Somos personas que tenemos razonamiento. Y somos personas que tenemos el favor de Dios. Y la persona que tiene el favor de Dios, esa entiende una cosa, que va a detectar cómo está caminando, que va a detectar cuáles son los pasos que ha estado dando, que va a detectar si necesita pedirle a Dios la iluminación para que sea una lámpara en nuestro camino. Necesitamos detectar estas cosas.